Esas técnicas están trabajando justamente en el departamento del Beni, en la ciudad de Trinidad. Pero queremos conocer los pormenores a propósito de estas propuestas y, por supuesto, también queremos tener el análisis crítico de un experto en el tema. ¿Cómo está, doctor? Los saludamos en esta mañana, el César Vargas, él es analista económico. Alex, muy buenos días, agradecido por la invitación y por supuesto hacer el análisis que está afectando a todo Bolivia, Alex. Hablemos por favor con estos cuadros que los vamos a mostrar a continuación para graficar el tema sobre todo de los tiempos y los procedimientos que se tienen que realizar en este censo de población y vivienda y a ver si es que alcanza para llegar hasta finales del 2023, por lo menos hacerlo en el rango aceptable por el Comité Interinstitucional de ese departamento que está pidiendo que se realice con la mayor prontitud posible este censo, esta consulta. Adelante. Así es, Alex. A ver, vamos a ver, allí la figura que ven ahí es del Instituto Nacional de Estadística. Ayer en la reunión que estaban en Beni, y esto es lo que salió. De todas formas no se ve, lo que hemos hecho es traerles otro cuadrito donde se ve más claramente las fechas de las cuales propone el Instituto Nacional de Estadística, pero ya de inicio les digo que estamos fuera de lo que siempre hablamos. Ellos están pidiendo un censo para que sea en abril del 2024, pero los datos ya entregarnos para septiembre, los preliminares para septiembre del 2024. Exactamente. Entonces estaríamos fuera de fecha, ¿no, Alex? Fuera de fecha. Vamos hablando, por favor, para explicarle a toda la gente los procesos, las etapas que se tienen que seguir. Vamos a dar lectura a algunos de ellos que no se notan ahí en la pantalla. Por ejemplo, en la etapa presencial, la gestión de financiamiento del censo, operativo de campo, segmentación, conclusión del marco censal, contratación de la empresa de captura de datos, cuestionario censal inicial, pruebas cualitativas, pruebas pilotos, censo experimental, cuestionario final. Esto se realiza en la etapa inicial, la etapa presensal. Así es. En la etapa censal tenemos la comunicación censal, la impresión cuestionario, adquisición de material para el censo, estructura censal, tema de la capacitación, la ejecución, los jefes jurisdiccionales, la logística censal, preparación y distribución, reclutamiento de censistas, el reclutamiento de censistas del 2023, del 2024, la capacitación y el censo. La etapa poscensal tienen 3 etapas, la etapa precensal, la etapa censal y la etapa postcensal, que conlleva estas actividades: captura de datos, procesamiento de datos en la parte 1, resultados poblacionales nacional, departamental, municipal y procesamiento de datos en la parte 2. Todo esto tendría, según los datos que han anunciado, las propuestas que han emitido, sobre todo los representantes del gobierno central, una duración aproximada que terminaría en noviembre, el 3 de noviembre del 2000, o el 11 de marzo, aquí dice, ¿no es cierto? Enero, febrero, marzo, 11 de marzo del 2025. Así es, Alex. 2025. 2025 tendríamos totalmente ya cerrado el censo. Iríamos todo el censo de población y vivienda iría del martes 11/5 del 2022 hasta el 11 de marzo del 2025. Serían 2 años y 8 meses que llevaría el censo. 11 de mayo del 2022, 11 de mayo del 2023 tendría que ser, aquí falta el dato, sí, hasta el 11 de marzo del 2025. Bueno, esta propuesta obviamente ya ha sido rechazada por el Comité Interinstitucional del Departamento de Santa Cruz. Vamos con la propuesta, por favor. A ver, no sé si nos puede apoyar con los otros gráficos. De todas formas, como tú lo has leído, miren, este gráfico es muy interesante desde el punto de vista académico y más que todo científico, ¿no? Ahí vean cómo está el tema de la innovación versus el desempeño estadístico que han llevado todos los países en Latinoamérica. Vean en el plano número 1, donde aparecen los puntitos verdes, que está Perú, está Colombia, Brasil, Colombia,
Chile, México. México, ¿sí? Y esos son los países que han entrado con la innovación en temas de desempeño estadístico. Ven en los puntitos azules está Uruguay, Argentina, Panamá, Jamaica, y en el tercer plano están los puntos rojos, donde aparece Bolivia. Está en un lugar no muy bien situado. Está República Dominicana, y en el cuarto plano está Ecuador, pero ya que Ecuador está realizando su censo digital ahora mismo, pasaría ya al primer plano a los puntos verdes, ¿no? Esta información se llevó a cabo el año pasado, pero vean que Bolivia estamos fuera de contexto. Y Alex, esto hay que aclarar, que en términos de innovación y de desempeño estadístico, Bolivia está en un lugar no muy terrible, bueno. Una sí, situación ¿no? bastante complicada, porque la innovación no se ve respecto a las cuestiones estadísticas, al tema del censo de poblaciones y vivienda específicamente hablando. Estamos en una situación bastante complicada por el tema de la innovación tecnológica que no ha sido implementada. Y en muchas ocasiones lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Otros países tienen la información fidedigna casi al momento, gracias a las nuevas tecnologías. Alguien decía, tuvimos la oportunidad de entrevistar un representante de la GETIC aquí en nuestro país, y decía que Bolivia está en una situación favorecida, que ha avanzado a grandes pasos en el tema de la innovación tecnológica. Se le hizo la consulta respecto a si se podría realizar un censo digital y manifestó, vamos parafraseando por supuesto lo que ha mencionado en la entrevista, de que sí se puede realizar gracias a la innovación tecnológica y que tenemos los recursos tecnológicos. Sin embargo, no solo depende de eso, sino de otras variables, el tema de la cartografía, el tema político, etcétera. Pero si hablamos de tecnología, estaríamos preparados. Así es, Alex. Entonces, teniendo ya este gráfico más, vemos que estamos justificando totalmente que Bolivia no está en la innovación y mucho menos en el desempeño estadístico, y que se está peleando en Bolivia ahora mismo por ese tema, ¿no? Es el único país en el mundo donde se pelea por el censo, porque todos los países lo hacen con mucha alegría porque son datos estadísticos, ¿no? Claro. Y veamos la tercera gráfica, por favor, que es la que tú habías leído. Este es el resumen de lo que tú leíste, la primera gráfica, donde mencionas muy bien, son lo que propone el Instituto Nacional de Estadística, y es lo que se hace. Los organismos internacionales lo manifiestan así, las tres etapas: la etapa precensal, la etapa censal y la etapa postcensal. Si ven el censo de población y vivienda, como les dije, hemos asumido el cuadro del anterior, ¿no? Si se ven, es del 11 de mayo del 2022 al 11 de abril del 2025. Hasta el 11 de marzo. Marzo, perdón. Y la etapa presencial, que la contratación de una empresa y captura de datos sería el 1 de agosto del 2022 y llevaría hasta el 31 de marzo del 2023. Es decir, vamos a tener que pedir los servicios de una contratación de una empresa de captura de datos. Esta es información del Instituto Nacional de Estadística. Luego, la etapa censal, van a hacer un censo presencial, nada de digital, por eso es que nosotros no nos han ni convocado para esta parte. Y claro, los plazos, como es tradicional el censo, pues lleva más tiempo, ¿no? Y va desde el 12 de mayo del 2024 al 16 de mayo del 2024. Ahí sería el censo que se llevaría a cabo. Da 3 días. Y por último, la etapa postcensal, que es lo que más nos interesa, para cuándo estarían los resultados. Recuerden que dijimos que agosto era el límite, el agosto del 2024 claro, era nuestro límite para tener los datos del censo para el padrón electoral, porque ya en septiembre del 2024 entramos a elecciones. Sin embargo, nos entregarían los datos el 24 de septiembre del 2024, es decir, ya estaríamos fuera de la fecha indicada que habíamos señalado. Entonces, Alex, por eso es que no ha aceptado Santa Cruz, no aceptan ningún departamento, porque estaríamos yendo con un padrón antiguo, y eso es lo que no quiere el pueblo boliviano. Es claro, decir, hay una lucha de pulsetas, más que todo política, para capturar el poder para después del 2025, Alex. Casi al filo, el procesamiento de datos, prácticamente todo lo tendríamos
en septiembre, 25 de septiembre del 2024, a un mes nada más de que inicie toda la etapa electoral. Así es, ¿No es cierto? En octubre ya iniciaría todo el movimiento. Imagínese que ocurra algo, y esa es la susceptibilidad, ¿no es cierto?, de que se vaya retrasando la emisión de los datos por parte del Instituto Nacional de Estadística, que diga, no ha pasado esto, lo vamos a entregar el siguiente mes. No ha pasado esto, hemos tenido un contratiempo, vamos a pasarlo de aquí a 2 meses, 3 meses. Y bueno, ya está corriendo el tema electoral, ¿no es cierto? Entonces, por esta razón es que también, gentiles televidentes, no es la única razón, por esto también es que hay susceptibilidad en el Comité Cívico de Santa Cruz, el comité institucional que no está de acuerdo con este cronograma que ha sido anunciado, que ha sido propuesto por el gobierno central. Hay otras propuestas interesantes que hablan de menor tiempo. Así es, Alex. Salió de Cochabamba, salió de este medio y lo dijimos muy claro, el censo digital es el desempeño estadístico con la innovación, que es lo que acabo de decirles, donde disminuiríamos en tiempos, estaríamos ya teniendo los datos para el primer trimestre del 2024. Primer trimestre del 2024, haciendo un censo digital a través de tablets, celulares, computadoras, y también un censo presencial, que sería un híbrido que tendríamos, que todos los censadores tendrían que ir a hacer puerta a puerta a ver si han llenado las familias el censo digital, el cuestionario digital, sacar un escáner del código, darles el código a las familias que han llenado, y sería mucho más rápido, ¿no? Pero no se ve esto, se ve que es otro el escenario del Instituto Nacional de Estadística. No hay intención. No hay intención, vemos que las intenciones no se habla en ningún momento de un censo digital, al contrario, de una cartografía ni catastral ni censal digital. Entonces, estamos con estos plazos, creo que el Instituto Nacional de Estadística está fuera de contexto, ¿sí? Y Bolivia y los departamentos estamos demandando otra cosa, y no, pues ahora estamos en una confrontación muy terrible entre ciudadanos y el gobierno. Bueno, ahora si se tienen estos modelos ya implementados, estas nuevas tecnologías, estas innovaciones, con la experiencia ya implementadas en otros países vecinos de nuestro continente, fácil sería solicitar la información entre acuerdos interinstitucionales, entre gobiernos de Latinoamérica, pedir la información y la colaboración para llevar adelante estos procesos censales. Ayudaría mucho y recortaría mucho el tiempo, que es lo más importante, ¿no es cierto? Sin embargo, parte de la voluntad política, como lo hemos mencionado. Ahora, hemos hablado mucho de este censo digital. Y usted habla ya del primer trimestre del 2025, sin embargo... 24. Sin embargo, estos ajustes que se han hecho son extendidos, exagerando, ¿no es cierto?, que ocurran algunos inconvenientes, etcétera. Sin embargo, se lo podría hacer con menor tiempo. Así es, Alex. Santa Cruz está promoviendo para que sea el censo en octubre del 2023. ¿No? Para tener los datos para el primer trimestre, máximo el segundo semestre del 2024. Así alcanzaríamos para septiembre del 2024 para todo el padrón tener actualizado, para que vayan a elecciones limpias, ¿no? Es lo que más que todo se quiere. Aparte, ya viendo desde el punto de vista económico, de la redistribución de recursos económicos, Alex, que también los departamentos están buscando, más que todo por la migración del campo a la ciudad, y que aumenta la población en las ciudades, pues aumentaría los recursos económicos. Pero vemos que Santa Cruz por día está perdiendo $7 millones, ¿sí? Por día, por paro. Y ya van por el 15 días ya de paro. Entonces imagínate cuánto ya se ha perdido de dinero. Ajá. Entonces aquí es una guerra muy, muy complicada, es una guerra política por tener el poder el 2025, quién se queda con el poder, y creo que eso está muy mal, porque como bolivianos debíamos primero ver el bienestar de la población. Hay mucha pobreza, hay mucha informalidad, lo que siempre hemos dicho, estamos cansados de decirlo, y realmente es un escenario muy difícil que está afrontando Bolivia, que están los ciudadanos peleando para que existan unas elecciones transparentes, dignas y sobre todo con valores, ¿no? Que gane el mejor, pero con un padrón electoral transparente y que esté actualizado, por supuesto, claro. Alex. Ahora, muchos hablan
ya haciendo un análisis de la situación, de que esto se está convirtiendo en una especie de cortina de humo, todo este conflicto, para tapar la cuestión de la inflación en el país, porque todo ha subido. Es complicada la situación. El precio del pollo, el precio de la carne de res, el tema de los abarrotes, el arroz, el azúcar, el aceite, todo ha subido prácticamente. Entonces algunos ya desconfiados, por supuesto, dicen todo esto es una tramoya por parte de algunos personeros, algunas personas justamente que quieren tapar la situación de la inflación, que ya es muy evidente e insostenible en nuestro país. Así es, Alex, el índice de precios al consumidor nos ha dado que la canasta familiar ha subido en todos los alimentos. Estamos entre un 10 a 15% de incremento de precios a nivel nacional, y nos hemos dado cuenta que Santa Cruz realmente también mueve todos los bienes de primera necesidad, ¿no? Como es la harina, el trigo, también nos ha afectado las exportaciones. Imagínense que estábamos en una situación muy difícil saliendo de la pandemia y ahora nos metemos en este contexto político, porque es político realmente, claro. Ya lo podemos decir, es político totalmente. El crecimiento económico ahora del país obviamente se va a frenar. El crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2022 era de 5.1, es las estimaciones del gobierno. No hemos logrado superar el 4%, estamos a últimos 2 meses para acabar el año, y con esta situación no creo que superemos el 4,5% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Bueno, alguien hablaba, ¿y qué pasa con el segundo aguinaldo? Ojo, el segundo aguinaldo se controla según el decreto supremo desde julio del pasado año, sería del 2021 hasta julio de este año. Los conflictos iniciaron después. Así es, ya lo dijo el ministro que no iba a haber el segundo aguinaldo. Ya con estos datos totalmente liquidado el tema del segundo aguinaldo. Por lo tanto, además existe un déficit de menos 8% en el sector público. Imagínense, con un doble aguinaldo va a crecer mucho más. Y es un dato muy delicado, Alex. Ha salido este fin de semana que el Banco Central de Bolivia ya no va a aceptar, ya no es el único que va a captar el oro, que es la Reserva Internacional de Ahorros en Moneda. Ahora las cooperativas van a poder también tomar ese rol. Es una cosa muy delicada porque las reservas internacionales netas han caído y nuestras reservas en oro son bajas. Imagínense, con esta política que recién lo ha considerado el gobierno, que el oro se distribuya, ¿por qué? Para captar recursos, Alex, porque no hay fondos en el Tesoro General de la Nación. Es complicado el tema, realmente. Una situación que ya está preocupando a todos, por supuesto. El tema de la inflación de los productos ya es evidente, el tema económico se siente en los bolsillos cada vez que vamos a los mercados. Esperemos que se solucione pronto este tema del censo de población y vivienda, que se dejen los intereses de político-partidarios, de sectores, de grupos, los intereses mezquinos, y se ponga la